Vamos ahora a aplicar nuestra función partición para el caso de un gas real, en que tenemos la presencia del potencial considerado de una forma algo simplificada, pero en sí vamos a poder ver características que son interesantes, que vienen justamente a través de la interacción. Lo primero que podemos hacer, porque en la función partición ahí no depende del volumen, porque cuidado, nosotros en este momento tenemos que hacer todo el cálculo de este I, esta era la función partición que habíamos llegado, el logaritmo de la función partición del potencial, tiene una parte n logaritmo de b, que es básicamente puro la presencia del volumen, y después tiene esta corrección que vamos a analizar un poco más en detalle y que está multiplicada por un factor que depende del potencial de interacción que asumamos. O sea que en este minuto esto acá va a haber que mirarlo más en detalle porque va a depender de la forma que al final va a asumir la ecuación. Pero lo importante es que ambos términos dependen del volumen. Y la parte cinética de la energía de la función partición no depende del volumen, porque depende solamente del momento. Así que para poder calcular la presión en el sistema, basta considerar puro la parte de la función partición que depende de la interacción, porque es una derivada respecto del volumen. O sea que el logaritmo de la función partición, derivada respecto, en parcial respecto al volumen, me va a dar la presión con esta multiplicación del beta todavía, que hay que tener cuidado. Así que si yo ahora derivo esta expresión de acá en el volumen, voy a obtener que el primer término que va a aparecer es la derivada de esto, me va a generar un n sobre b. Acá tenemos el n sobre b. Acá el beta fue pasado al otro lado, por eso quedó con beta p o p partido por kt, que es lo mismo. Así que la derivada respecto de este término de acá me genera el n partido por b, y la derivada de este término de acá genera un b al cuadrado y un cambio de signo. Eso es el resultado directo. Este acá no depende del volumen, así que queda de la misma forma. Ahora miremos un poquitito qué es lo que significa esta expresión, porque aquí hay física interesante escondida. Una cosa que tenemos es que si miramos este término de acá adelante, y yo voy a pasar nuevamente este KT al lado de acá y el volumen al lado de acá, me va a quedar PV igual a N veces KT. N veces el número de partículas. Si yo escribo este como el número de moles por el número de Avogadro, voy a tener el número de Avogadro por la constante de Boltzmann. Y eso es la constante de los gases. O sea que este término me está representando lo que es la ecuación de los gases ideales. ¿Okay? O sea que aquí estamos llegando ya, y los gases ideales eran aquellos que no tenían interacción. O sea que cuando tengo el tema de volumen, que es sin interacción, estoy obteniendo ya de frente lo que es la ecuación de los gases tradicionales que habíamos visto ahora, los gases ideales. Ahora viene la parte de la corrección. Normalmente, no siempre, este i es positivo, así que todo este término de acá es positivo y este menos sobrevive, existe, queda. Ahora, ¿cuándo este menos es importante? Estamos hablando aquí de la presión, que sufre una reducción por este término de acá. ¿Cómo puedo entender que la interacción lleve a que las partículas van a reducir la presión que están ejerciendo sobre las paredes? Para entender eso hay que entender la mecánica que está expresada acá. Cuando una partícula viene y está en la pared, y está la partícula, y la partícula va a impactar la pared, la va a impactar con una cierta velocidad. La velocidad va a significar un momento que tiene masa por la velocidad. Va a significar de que la pared va a recibir un momento, y el recibir un momento significa al final, por tiempo, que está recibiendo una fuerza, y la fuerza significa presión. Ese es el camino para llegar yo a mi presión. Pero en este caso, este término acá que tiene que ver con la interacción, por algo yo tengo n cuadrado, está asociado directamente con la interacción. Yo requiero de que exista una segunda partícula. Si el n fuera 1, el n al cuadrado, 1 al cuadrado no tendría ningún efecto. Así que, de hecho, aquí sería n por n menos 1, y el n menos 1 sería 0, entonces aquí esta parte sería 0. Así que este término es importante, depende de la interacción. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la partícula está en el centro del sistema, es atraída por todos los lados. En consecuencia, no hay nada que predomine y la partícula prácticamente se queda en el mismo lugar porque las fuerzas atractivas son de todos los lados iguales. Cuando llega a la pared, solamente hay atracción por las que están detrás de ella. O sea que las están tratando de retener. La partícula va hacia la pared a impactar, pero es retenida por las vecinas y con ello reduce su velocidad e impacta con una menor velocidad. Genera un menor momento, genera una menor fuerza y con ello una menor presión. O sea que la interacción que está en este término de acá, independiente de que este me va a modelar la forma como es esa interacción, esta acá me está reduciendo la presión
por efecto de la interacción, porque las otras partículas frenan. Así que en un gas real yo tengo aquí un cambio directo, que es el hecho de que está habiendo interacción. Ahora, esta ecuación se puede escribir de otra forma, que es un poco más práctica, porque el n es un número grande, en consecuencia es incómodo trabajar. Esta es la misma ecuación que teníamos en delante. Acá tenemos el n partido por b y acá tenemos menos la parte de interacción. Así que lo que uno hace es introduce el concepto de concentración, de número de partículas dividido por el volumen, que es la definición de la concentración. Entonces, aquí donde tengo n partido por b, voy a escribir c. Y acá donde tengo n partido por b, cada uno al cuadrado, eso significa que yo tengo n partido por b al cuadrado, esto va a ser un c al cuadrado. O sea que esta es una corrección cuadrática. En primer orden de la concentración me da este término de acá, y este es el segundo orden que todavía tenemos que analizar qué significa. Ahora, lo interesante es que esos términos sí existen, y esta es la expresión generalizada que existe en la literatura. Mucho antes que en la termodinámica se entendiera la forma de modelar un gas real, los ingenieros que trabajaban con las ecuaciones de los gases ideales se dieron cuenta de que la ecuación tenía un poco restricciones por justamente cuando la concentración aumentaba. Y ellos sacaron tablas para corregir eso. Y las tablas tenían los distintos coeficientes de corrección. Primero estaba la aproximación del gas ideal, que esa es muy buena. O sea, esa ya explica una montonera. Pero después venía la primera corrección, que era con la concentración al cuadrado. Después venía la segunda corrección. Obviamente aquí estos coeficientes de corrección, el primero es el B1, se suponía igual a 1 y en consecuencia ni siquiera se cita. Pero este B2, que sería mi coeficiente correspondiente de corrección, aquí asociada a la concentración al cuadrado, ese es el que ahora acabamos de lograr modelar, porque eso es un medio I. Eso es justamente este B2. Este coeficiente aquí se llamaba originalmente en los trabajos originales el coeficiente de birreal. Y en consecuencia, hoy día nosotros sabemos que el coeficiente birreal se puede calcular como I medios, usando justamente esta aproximación. Eso es la introducción ahora de los gases reales a nuestra vida, de aplicarlos a través de estos coeficientes, con la pequeña diferencia que ahora no vienen de un experimento, sino vienen directamente de usar el modelo que usamos en base a entender que la interacción me está contribuyendo a este factor de acá. Ahora, este B el coeficiente que es al cubo, tiene que ver con otro tipo de reacciones, interacciones en donde ahora participan tres partículas a la vez. Son más complejas, también se pueden modelar, también este coeficiente acá se puede explicar, pero no es el punto para hacerlo aquí.